Moral social. Rodrigo Muñoz Gregorio Guitián. Manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Universidad de Navarra. Introducción. La moral social se ocupa del obrar libre del hombre que vive y actúa en sociedad, y se acerca a la acción precisamente desde ese prisma relacional. La libertad es una facultad de las personas, pero éstas no viven aisladas sino que forman parte de ciertas comunidades, familia, amistad, comunidad política, relaciones profesionales, etc., en las que están vigentes unos valores e instituciones, leyes, costumbres, expectativas, aquellos que componen el marco en el que se despliega la libertad de cada uno. Esa libertad ha encontrado tradicionalmente, y puede seguir encontrando hoy, importantes referencias en el mensaje cristiano, que es revelación del misterio de Dios y de su designio salvador, creación y redención, y precisamente por eso, ofrece valiosas indicaciones de sentido para la existencia del hombre y de las comunidades en las que éste participa. Aquí surge ya la primera objeción que enfrenta hoy un tratado de moral social, que podría expresarse así: un discurso de naturaleza religiosa o teológica puede encontrar validez para aquellos que comparten la fe, pero no resulta apto para lo social, pues no cabe esperar contribuciones de discursos sectoriales a la plaza pública de la sociedad moderna, plural en lo religioso y en lo cultural. La primera lección de este curso quiere contribuir a responder a esta cuestión. Es cierto que la teología cristiana parte de la fe, pero se formula también en clave racional y permanece abierta al diálogo y a sopesar los argumentos propios con aquellos que provienen de otras propuestas. Por eso, la moral social se autoconcibe como una propuesta de alcance público, abierta a la escucha y eventual consenso de no creyentes o de creyentes de otras religiones. Como es obvio, esas propuestas han de cumplir como condición el respeto de la libertad y de la diferenciación que caracterizan a las sociedades modernas. El hilo conductor de la moral social cristiana viene constituido por la caridad. El hombre que recibe como don el amor de Dios, es capaz a su vez de donarse, de vivir una existencia conformada con el doble precepto de amor a Dios y al prójimo, como dos aspectos inseparables de una realidad. Ese principio de la caridad se despliega y articula con otros: la exigencia de justicia, de respeto por el otro, que comparte la misma dignidad y derechos fundamentales, pero presenta también sus diversidades específicas, e igualmente, el principio del bien común, de solidaridad, de un destino originario común de los bienes, etc. El objetivo de la moral social consiste por tanto en ofrecer las indicaciones que permiten construir una civilización del amor. Y en esa línea se ha movido también la enseñanza del magisterio social de la Iglesia, que no pretende competir con los diversos programas de acción social, política, económica, etc., sino más bien indicar principios éticos dimanantes de la persona que están llamados a realizarse en circunstancias y entornos sociales muy variados, y son por eso compatibles con un pluralismo social entendido en sentido no relativista. Tema 1. Religión y sociedad moderna. Esta primera lección adopta una perspectiva sociológica, se acerca al lugar que corresponde a la religión en la esfera pública, y no solo para el creyente. En esta lección se atiende: 1. A la teoría de la secularización, como paradigma desde el que las ciencias sociales han afrontado la religión; 2. A la crítica sociológica que ha recibido ese paradigma recientemente, y en consecuencia; 3. A la necesidad de redefinir la laicidad, en términos de libertad religiosa y de neutralidad del Estado, pero sin negar de entrada la presencia en la esfera pública de toda manifestación de la religión, incluso de aquellas que son respetuosas de las libertades. Sumario. 1. Introducción. Se ha señalado ya la paradoja: la primera lección de este curso de moral social adopta una perspectiva sociológica y no teológica. Es decir, que vamos a mirar a la religión desde fuera de la fe, fijándonos en su evolución empírica para reflexionar sobre esos datos de experiencia. Queremos saber qué ha ocurrido con la religión en la sociedad moderna, y también qué ideas sobre la religión tenían en la cabeza los padres de la sociología. Veremos que esa mirada cuaja en la teoría de la secularización, y en su traducción práctica del principio de laicidad del Estado y de los distintos subsistemas de la esfera pública: economía, educación, sanidad, etc. Los padres de la sociología, Marx, Durkheim o Max Weber, observaron la tendencia del hombre moderno a perder arraigo en la tradición, en favor de una vida más racional y más individualista. Como consecuencia, la religión perdería la centralidad que tenía en lo social, y sería desplazada hasta verse marginalizada o privatizada. Ese esquema,
que afirma la incompatibilidad de la religión con la sociedad moderna, ha estado presente durante décadas en la sociología. Sin embargo, desde no hace mucho hay sociólogos muy importantes a los que este esquema les parece demasiado simple y empiezan a plantear cuestiones. Es posible que lo que ocurrió con la religión en Europa no se pueda trasladar sin más a otros lugares del mundo, y que la religión siga evoluciones diversas en cada lugar. Por otra parte, ¿qué significa secularización? Que la política se separa de la religión, o que a las personas la religión empieza a no importarles, o que la religión pasa a ser algo privado, como escuchamos hoy tantas veces. Y también, las preguntas sobre la modernidad, ¿en qué consiste? ¿Se trataría de un esquema rígido, de forma que solo habría un modo de ser moderno, o caben modernidades alternativas? Culturas o países que arrancan de puntos diversos tienen que converger y uniformarse si se modernizan. Veremos que estas críticas no conducen a rechazar el paradigma de la secularización, pero sí a poner de relieve que lo ocurrido con la religión en Europa puede ser excepcional y no el modelo que todos tienen que seguir. Si se alcanza esa nueva percepción, la conclusión es que se debe redefinir el paradigma de la laicidad. 2 observaciones, finalmente. 1. ¿Por qué esta lección sobre la religión en la esfera pública al comenzar un curso de moral social? Porque solo si la religión tiene cierto valor público, un reconocimiento también de personas no creyentes, entonces tiene sentido un discurso religioso, teológico, para la sociedad plural. Si las religiones carecen de todo valor para el bien común, entonces quedarían como discursos de secta, consideraciones o preferencias marginales para quienes no comparten la fe. Aquí se parte de una idea diversa de la religión, que atiende al menos a las siguientes razones. Las religiones monoteístas tradicionales presentan una dogmática interna, un mensaje que remite en definitiva a la autoridad de un Dios que se revela, y que propone tal mensaje para que sea aceptado por el acto de fe. Ese es el dominio de la razón creyente y de la obediencia por parte de quien ha hecho la profesión de fe. Junto a él, las religiones presentan otro espacio que podría denominarse de diálogo laico, con las otras religiones, con los no creyentes y con las instituciones políticas y civiles. Aquí no se trata tanto de lo diferencial, de los dogmas como objeto de fe específica, sino de aquellos valores humanos y principios éticos que pueden ser y con frecuencia son compartidos por no creyentes, y que piden un intercambio racional para alcanzar consensos sobre las exigencias prácticas que comportan. Aquí y ahora. En ese segundo dominio, las grandes tradiciones religiosas guardan un valioso patrimonio de reflexión y de experiencia para enfrentar los desafíos éticos de la existencia humana. En ese espacio pueden ser compartidos por creyentes y no creyentes multitud de exigencias de orden práctico, exigencias de justicia, la importancia del don y de la solidaridad como fundamento de la convivencia, del valor y dignidad de cada hombre y mujer, la preocupación por el medio ambiente, etc. En este terreno las religiones han ofrecido una aportación valiosa durante muchos siglos. Ciertamente, la historia contiene también puntos oscuros del lado de la religión, deben ser corregidos, pero esos abusos no autorizan a desechar todo ese patrimonio y tirarlo por la borda. Por eso, hoy son muchos los no creyentes que comparten parcialmente las enseñanzas de las religiones, y las consideran más como parte de la solución que como parte del problema. Por supuesto, siempre que las religiones sean respetuosas de la libertad y que no degeneren en actitudes de tipo fanático o intolerante. Esto nos lleva al segundo y último punto. 2. ¿Cómo se ha de redefinir la laicidad? La laicidad bien entendida se considera una adquisición de la modernidad. En una sociedad plural el Estado no debe tomar partido en materia de religión, sino hacer posible la libertad religiosa de los ciudadanos, y a continuación, tomar nota de cómo la ejercitan, para establecer las oportunas relaciones de colaboración con las instituciones religiosas. Estas, por su parte, no deben caer en formas de clericalismo que las lleve a buscar una presencia en la política que desdiga de su naturaleza religiosa. Sin embargo, la modernidad ha comprendido la laicidad como exclusión de la religión del espacio público. Y eso esconde una visión selectiva de la religión, que la reduce a problema. Algunas veces ha sido así, pero muchas otras la religión ha jugado en favor de la libertad, y ha aportado las bases sobre las que construir el respeto a las personas y la convivencia entre los pueblos. Por eso, aquí se propone una afirmación de la laicidad como libertad religiosa y neutralidad del Estado, pero sin exclusión de la religión de la esfera pública. 2. La sociedad moderna, teorías de la diferenciación social. Como es sabido,
las ciencias sociales nacen en el siglo XIX de la observación de las transformaciones que acontecen con el paso de la Edad Media a la Edad Moderna y, más allá de su observación, como un intento de explicarlas desde una base empírica. La sociología explica el surgimiento de la sociedad moderna como fruto de un proceso o conjunto de procesos de diferenciación social. Así, las sociedades de la antigüedad y medievales estaban construidas sobre la primacía de la tradición, como sociedades jerárquicas, estructuradas en torno a un eje o centro o, si se quiere, con un vértice. Ese centro venía constituido principalmente por la religión. Como es lógico, esto no quiere decir que todas las personas fueran igualmente fervorosas o cumplidoras de las exigencias prácticas provenientes de un credo. Lo que se afirma es que la religión aportaba el principio de orden social, ofrecía legitimación a las instituciones, también políticas, proveía los criterios para juzgar los comportamientos, etc. Y ese estado de cosas era aceptado por todos o una inmensa mayoría, incluso por quienes pudieran en ocasiones contravenir de hecho ese orden. Esa fuerte unidad social, proveniente de un centro que aportaba cohesión, se pierde en la sociedad moderna, que carece de carácter jerárquico debido a la aparición de múltiples centros o ejes. El proceso consiste en el surgimiento de diversas esferas que se conciben a sí mismas como autónomas, que se independizan o diferencian respecto a la religión y también entre sí. Surge así la esfera de la política secular, de la economía capitalista que reclama independencia de las normas éticas y también de la política, de la ciencia empírica frente a la filosofía y la teología, etc. En efecto, en ese proceso complejo y dilatado en el tiempo, suelen mencionarse 4 grandes factores de diferenciación social. A. La Reforma protestante supuso la ruptura de la unidad religiosa en Europa y la consiguiente territorialización de las confesiones cristianas. Es célebre la expresión latina cuius regio, eius religio, que formula el principio de vigencia en cada región de la religión del príncipe o del rey. Con el tiempo, se irían abriendo paso la tolerancia religiosa y el principio de neutralidad del Estado respecto a la religión. B. La pérdida de la posición hegemónica de la Iglesia y la pluralización religiosa da paso sucesivamente al ascenso de los estados modernos, a las nuevas burocracias estatales que mantienen una comprensión secular de la política, no necesitada ya de una legitimación de origen teológico. Poco a poco los estados irán asumiendo funciones en las que la Iglesia había desempeñado el protagonismo, enseñanza, sanidad, etc. C. Un tercer factor es el surgimiento de los mercados capitalistas, cada vez más despersonalizados y autónomos, que ponían distancia con las exigencias morales de las iglesias. Naturalmente que los mercados institucionalizados existían desde muchos siglos atrás, pero los fenómenos de industrialización, urbanización, surgimiento de la clase obrera, etc., provocan una nueva configuración de la economía y con ella de lo social. D. Finalmente, el surgimiento de las ciencias empíricas ponía también distancia respecto de la filosofía y la teología. No se trataba solo de un nuevo método científico, sino que en muchas ocasiones la ilustración newtoniana europea alimentó una cosmovisión cientificista que se presentaba como reemplazo de la religión, en la medida en que pretendía ofrecer las explicaciones primarias de la realidad. Este conjunto de procesos da lugar a la sociedad diferenciada, compuesta de esferas diversas entre sí y que se dotan de sus propias normas. Se comprende que en la mayor parte de esas explicaciones, resulte difícil distinguir entre diferenciación y secularización, puesto que cada esfera reclama autonomía de modo radical, también respecto de la religión. Este es por ejemplo el caso de Max Weber. Detengámonos a continuación en el significado de la expresión sociedad secular. 3. La teoría sociológica de la secularización. La teoría de la secularización es la herramienta o el paradigma con el que la sociología, hasta hace poco de forma indiscutida, ha tratado de comprender la religión y emprender, en consecuencia, las praxis sociales que se juzgan adecuadas a esa comprensión. En este sentido, las ciencias y praxis sociales adoptaron desde su nacimiento un presupuesto o punto de partida, que por su sencillez puede formularse como una ecuación: sociedad moderna igual a sociedad secular. Otra forma de expresarlo consiste en decir que a medida que avanza el proceso de modernización, diferenciación, racionalización, la religión vendría a menos, más modernidad, religión. 2 observaciones son importantes para comprender esta expresión. La primera es que dicha ecuación quiere establecer una correlación intrínseca o necesaria entre los 2 términos de la misma. No se quiere decir simplemente que hubo secularización pero pudo no haberla, es decir,
que se trata de un fenómeno contingente de la modernidad, de manera que las cosas podrían haber ocurrido de otro modo, sino que se afirma una asociación necesaria entre modernidad y secularización como dos procesos inseparables. Así, por ejemplo, un país en proceso de modernización debe seguir la vía de la secularización. La segunda observación aporta también una matización importante a la mencionada ecuación. Con el vocablo secularización no se quiere dar a entender que la modernidad comporte la desaparición de la religión, sin más, se refiere más bien a un proceso de pérdida de importancia social de la religión, compatible con el hecho de que muchas personas sigan considerándola un aspecto importante en su vida, incluso el principal. Es paradójico que la teoría como tal carezca de una formulación científica rigurosa, con el correspondiente apoyo empírico. Los que suelen considerarse padres de la sociología, E. Durkheim, K. Marx, M. Weber, G. Simmel, trabajaron dando por supuesta esa tesis, tomándola como algo obvio a consecuencia de lo que tenían ante sus ojos, las profundas transformaciones sociales de la modernidad, racionalización, industrialización, urbanización, etc., y el fuerte impacto negativo que estaban provocando en las formas tradicionales de la religión, cuyo centro se localizaba en la parroquia rural. De esta forma, concluyen que la vida moderna, urbana y racionalizada, resulta incompatible con la religión. Desde entonces, la sociología o un amplio sector dominante ha analizado la religión desde la idea de decadencia irreversible, o en el mejor de los casos, en una perspectiva funcionalista, la religión puede prestar sus contribuciones, por ejemplo, desempeñar un papel para la liberación de la humanidad de la pobreza o de la opresión. Ahora bien, una vez alcanzado el objetivo señalado, la religión resultaría superflua. 4 críticas recientes a la vieja idea de secularización. Desde los años 90 del pasado siglo, con algunos precedentes anteriores, la vieja asociación necesaria entre modernidad y secularización ha sido objeto de debate, y ha recibido un número creciente de críticas que limitan de forma importante su alcance, antes considerado universal. A continuación se expondrán las principales críticas señaladas, que pueden agruparse en torno a 3 núcleos. A. Comparación Europa-América. La primera observación crítica a la vieja comprensión de la secularización consiste en señalar la asimetría de lo que ocurrió con la religión en distintas áreas geográficas. Si se toman en cuenta los datos empíricos, los países de Europa Occidental experimentan a partir de los años 60 un fuerte declive de la práctica religiosa, de las creencias, en menor medida, y del sentido de pertenencia a una iglesia o comunidad religiosa. Por el contrario, en Norteamérica la religión mantiene durante ese periodo una presencia vigorosa, que la aleja de la evolución europea. Son muchos los puntos de interés que se suscitan y que aquí no podrán ser abordados. Uno de ellos sería, más allá del aspecto meramente cuantitativo, cuáles son las razones de un declive tan drástico de las prácticas religiosas en Europa en ese periodo, y por otra parte, por qué el descenso de las creencias es notablemente inferior al de la práctica religiosa. A este respecto, los sociólogos de la religión han acuñado la expresión creencia sin pertenencia, como tendencia a una individualización de la fe religiosa, o a una creencia que mantiene distancia de las instituciones religiosas, pero también se ha hablado de pertenencia sin creencia, como fenómeno de una identidad cultural con base religiosa afirmada en alguien que no mantiene propiamente la fe. La emergencia del Islam en Europa ha puesto bien de relieve este fenómeno. Volvamos ahora sobre la comparación Europa-América y su significación. ¿Por qué resulta importante este contraste? Si se toma en cuenta que los Estados Unidos suelen considerarse como un paradigma de sociedad moderna y diferenciada, a la que nadie suele negarle ese título, es evidente que tal asimetría en la evolución de la religión representa un problema para vincular de una manera rigurosa y sin más explicación el binomio modernidad y secularización. De manera que seguir manteniendo la tesis de la secularización requeriría alguna explicación adicional. En efecto, para ofrecer una razón algunos estudiosos recurrieron al argumento al uso de que toda regla tiene su excepción, lo cual significa para este caso que se puede afirmar una relación necesaria entre los términos del binomio modernidad-secularización, y que lo ocurrido en los Estados Unidos con la religión representa un caso excepcional. No pasó mucho tiempo antes de que se planteara la cuestión, si las cosas son así, entonces se debe explicar por qué la evolución europea representa la regla y la variante americana la excepción. No cabría invertir esa relación, y concluir que lo extraordinario fue lo que pasó con la religión en Europa. Naturalmente, la cuestión es algo más compleja y obligaba a tomar en cuenta también la evolución de la religión en otras zonas del mundo como Australia,
Canadá, etc. No obstante, importa más resaltar aquí que el debate planteado en esos términos de norma-excepción llegó a un punto en el que resultaba difícil avanzar. Al final, el análisis comparativo de la religión en diversas áreas del mundo conduce a cuestionar el concepto mismo de secularización. Si sociedades en las que la evolución de la religión ha sido diversa, como las de Europa Occidental y la norteamericana, merecen igualmente el calificativo de modernas, entonces ¿qué queremos decir cuando empleamos el término secularización? B. ¿Qué secularización? Una contribución importante al debate procede de José Casanova, autor de origen español afincado en los Estados Unidos. A su juicio, la herramienta que empleamos para comprender la evolución de la religión no resulta lo suficientemente afinada, porque incluye en sí diversas acepciones que introducen más confusión en el debate, en lugar de servir a una clarificación. Según Casanova, empleamos el vocablo secularización para referirnos al menos a tres significados diversos. 1. La ya mencionada diferenciación, o emancipación de esferas seculares, política, economía, ciencia, etc., respecto de las instituciones religiosas. Es el proceso que se ha descrito antes brevemente, que trae consigo también la especialización de la religión en su terreno propio. 2. En referencia a un declive de creencias y prácticas religiosas por parte de los ciudadanos. Este es un proceso diverso al anterior, que consiste en la decadencia sin más de la religión. 3. La secularización como privatización de la religión, de manera que pierde relevancia pública y se hace marginal al sistema o conjunto de subsistemas sociales, aun permaneciendo en la vida de las personas. Se trata indudablemente de procesos diversos que no tienen por qué ocurrir de forma simultánea. Esta mejor conceptualización permite contar con una herramienta más adecuada para comprender mejor la realidad y describir de forma más satisfactoria aquello que acontece en cada lugar. En este sentido, la triple distinción de Casanova supuso una contribución, en la medida en que aportaba una clarificación importante. ¿Qué balance ofrece el autor sobre cada una de esas acepciones diversas? 1. La diferenciación de esferas que adquieren autonomía propia, respecto a las iglesias y entre sí, es un proceso que suele considerarse indisociable de la modernidad, puesto que es difícil pensar en una sociedad moderna no diferenciada. Otra cuestión es cómo se interpreta el fenómeno, y también aquí surgen interrogantes que pueden encontrar respuestas diversas. Este proceso de diferenciación, como se ha apuntado antes, puede verse como algo contingente o se trata de una tendencia estructural. Y por otra parte, la diferenciación, como tal, trae perjuicios para la religión o más bien beneficios. Se pueden ver beneficios en una religión que se especializa en su terreno propio, al tiempo que se desprende de otros pesos que la lastraban. 2. El modelo de la decadencia de la religión, se ajusta más a la realidad si se refiere a Europa, pero no vale si se formula como una descripción con pretensión de alcance universal. Se debe constatar dónde se produce, y en la medida de lo posible hay que ir más allá de la necesaria cuantificación, ofrecer explicaciones del fenómeno y valorar si se trata de un factor que merece ser celebrado, o constituye más bien un indicio de crisis. 3. En tercer lugar, la privatización, que al decir de Casanova puede ser entendida de dos formas, de manera descriptiva, como la constatación de una tendencia, y en este caso precisa de validación empírica. Una de las tesis principales que hizo célebre a Casanova consiste en afirmar que desde los años 80 la religión se desprivatiza, se hace pública, como ponen de relieve algunos procesos ocurridos entonces, la revolución islámica en Irán, el caso de Solidaridad en Polonia, la incidencia del catolicismo en la revolución sandinista y otros conflictos de Latinoamérica, el fundamentalismo protestante como fuerza en la política norteamericana. El paso del tiempo aboga por la consolidación de esa tendencia que señalaba Casanova en 1994, cada vez resulta más difícil hacer política sin tomar en cuenta la religión. En sentido normativo, aquí no se trata ya de describir procesos acontecidos, sino de algo bastante más problemático, de prescribir que la religión debe permanecer al margen si queremos preservar la democracia. Como afirma Casanova, claro que puede defenderse, en el terreno histórico y práctico, una autonomía entre la Iglesia y el Estado, pero establecer un muro de separación entre religión y política es injustificado y contraproducente para la misma democracia. Esta exigencia de privatización de la religión se sustenta solo en una comprensión muy negativa de la religión. Por señalar algunos datos, cerca de 2/3 de la población de Europa Occidental percibe la religión como intolerante,
81% en Suiza, 79% en Dinamarca, o como causa de conflicto, 86% en Dinamarca, según datos relativos a 2010. Si la violencia de enorme magnitud conocida por el siglo XX vino de la mano de las ideologías seculares modernas y no de la intolerancia religiosa, se puede concluir que esa visión tan negativa de la religión está pensando en la religión de otros, o se sustenta en una memoria muy selectiva de la propia, que se juzga afortunadamente superada. Volveremos sobre los problemas que suscita hoy esta visión tan negativa de la religión, pero antes hemos de referirnos al tercer núcleo que señala la crítica a la vieja idea de secularización, que conduce al debate sobre la naturaleza de la modernidad. C. Modernidad o modernidades. Modernidades múltiples es el título de un artículo publicado en el año 2000 por S. Eisenstadt, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La expresión del título, ya en sí significativa, argumenta en contra de las teorías clásicas de la modernización y el análisis de Marx, Durkheim y Weber. Ellos asumieron que el programa cultural de la modernidad tal como se desarrolló en Europa, y la constelación institucional que de él emergía debería regir todo otro proceso de modernización, y que con la expansión de la modernidad ese programa prevalecería a través del mundo. Esa comprensión, que ha resultado dominante durante décadas, entiende la modernización como un proceso unidireccional y progresivo, según el cual países que arrancan de orígenes culturales diversos, deberían realizar una evolución que les lleve a converger en un mismo punto de llegada. En resumen, la expresión modernidades múltiples afirma que modernidad y occidentalización no son realidades idénticas. Esa concepción se viene abajo tras la Segunda Guerra Mundial, y explica el rechazo que produce en las sociedades que hoy protagonizan procesos de modernización ese ideal homogeneizador y hegemónico de modernidad occidental. No es posible dar cuenta aquí del debate sobre la modernidad en toda su extensión, baste indicar que muchos observadores critican hoy esa antigua idea de modernidad, señalando al menos dos límites importantes: rigidez, esa comprensión de la modernidad resulta unilateral, en la medida en que no permite modulación alguna del proceso y forzaría a la convergencia a países que arrancan desde orígenes culturales diversos. Concretamente, respecto de la religión se afirma que pueden existir modernidades seculares, como ocurrió en Europa, pero en otras áreas culturales cabe pensar en procesos de modernización que no excluyan la religión. Eurocentrismo, la tendencia a identificar lo moderno con los procesos ocurridos en Europa occidental suscita en otras áreas geográficas un comprensible rechazo y está en la base de fenómenos de resistencia o contramodernización. Lo que está en cuestión es qué naturaleza debemos atribuir a la modernidad. Como ha señalado Che. Taylor, el surgimiento de la modernidad puede verse de dos maneras o ser explicada desde dos tipos de teorías. Las teorías culturales juzgan la modernidad como el ascenso de una nueva cultura o conjunto de culturas, con sus interpretaciones de la persona, de la naturaleza, del bien. Ese ascenso se debe al compromiso con unos nuevos valores, que conduce también a postergar otros que estaban vigentes hasta entonces, pero en esas transiciones el punto de partida deja siempre su huella en el producto final. Así, la conversión del Imperio Romano al cristianismo o de Indonesia al Islam después del siglo XIV. Aculturales, la modernidad se ve como un proceso culturalmente neutro, que podría acontecer a cualquier cultura y que consistiría, en la explicación mayoritaria, en un desarrollo de la razón, conocimiento científico, adopción de una actitud secular, ascenso de un modo de ejercer la razón que es el de la racionalidad instrumental. En estos casos se juzga la modernidad como algo que constituye una contribución o avance, con la consecuencia de que toda cultura debería realizar esa transición, racionalizar, secularizar, etc. Otras explicaciones se basan más que en la razón en un desarrollo social, industrialización, movilidad, etc., pero ordinariamente se conectan ambos factores. Las explicaciones dominantes de la modernidad pertenecen, a juicio de Taylor, al segundo grupo. Esto conduce a calificar cambios culturales, como el individualismo o el declive de la práctica religiosa, en la misma perspectiva en que se califica un descubrimiento evidente, como pueda ser la física moderna o la tecnología, con la afirmación consiguiente de que todas las culturas tendrían que pasar por ese tipo de cambios, secularización o individualismo. De nuevo aparece aquí de forma problemática la idea de una necesaria convergencia, según la cual el desarrollo de sociedades tradicionales acontece a través de la modernización. Lo crucial es que la tradición impide el desarrollo, o en otras palabras, la razón moderna representa la luz y todas las sociedades tradicionales coinciden en la inmovilidad de la noche.
En contraste con esta visión, la tesis de las modernidades alternativas subraya que las adaptaciones no tienen que ser, y generalmente no serán, idénticas para todas las civilizaciones. 5. La religión en la esfera pública, redefinir la laicidad. Las críticas indicadas señalan límites importantes al paradigma de la secularización, la herramienta de las ciencias y praxis sociales para acercarse a la religión. Muchos perciben una presencia relevante de la religión en las sociedades modernas, que en los últimos años ha sido creciente, baste pensar en la emergencia del Islam en Europa, o en la incidencia de la religión en la política norteamericana. Y concluyen que asumir la vieja idea de secularización, en términos de decadencia progresiva o marginalización de la religión, hace más difícil comprender lo social y determinar las praxis políticas adecuadas. O en otras palabras, se hace cada vez más patente que la globalización desafía el modelo ilustrado de secularización o laicité entendida como exclusión de la religión. Se debe entonces rechazar sin más la idea que asocia modernidad con secularización como una explicación mítica u obsoleta. La cuestión es delicada porque parece indiscutible que la modernidad ha traído transformaciones no pequeñas para la presencia de la religión en lo social, además del apoyo empírico con que cuenta esa asociación si se refiere particularmente a Europa. De ahí que en vez de desechar la teoría de la secularización, o su traslado político cuyo paradigma es la laicité francesa, sería preciso redefinirla de un modo más flexible, que tome en cuenta las evoluciones locales, y sobre todo, que caiga en la cuenta de que excluir de entrada la religión, solo puede deberse a una visión unilateral de la religión como problema. Por otra parte, tal presencia pública de la religión que hoy constatan muchos observadores, obviamente no admite una valoración unívoca, puesto que junto a manifestaciones religiosas a favor del progreso y la libertad, se constatan también fenómenos de fundamentalismo o de intolerancia religiosa. Más allá de la excesiva simplificación que supondría plantear la alternativa de religión sí o religión no, conviene formular la cuestión, ¿qué expresiones de la religión? Todo esto no pretende poner en duda la laicidad del Estado o la libertad religiosa, que son adquisiciones indiscutibles de la modernidad. Pero se hace preciso redefinir la manera de afrontar la religión en la sociedad moderna. Tal tarea, que no puede recibir aquí la atención que merece, habría de tener en cuenta, además de los aspectos propios de cada lugar, al menos los siguientes elementos: la libertad religiosa, es decir, la libertad de los ciudadanos para adoptar uno u otro credo o para no adoptar ninguno, sin que eso signifique una merma de sus derechos, y la libertad de las iglesias para desarrollar sus actividades. En ambos casos, siempre con el límite del orden público, que impide un ejercicio abusivo del derecho. La neutralidad del Estado respecto a las religiones y la independencia y autonomía recíprocas entre las instituciones políticas y las religiosas. La neutralidad se entiende, en conexión con la libertad religiosa, como un Estado que ni se identifica ni privilegia una religión entre otras. Y su aplicación debe atender a dos momentos: a priori, el Estado ha de mostrar equidistancia inicial hacia los distintos credos, p.e., igualdad de trato respecto a su estatuto jurídico, requisitos para su reconocimiento, etc. A posteriori, la neutralidad, no indiferencia, exige que los estados constaten cómo ejercen sus ciudadanos la libertad religiosa y actúen en consecuencia, haciendo posible el ejercicio de ese derecho, en materia de educación, de culto, de colaboración institucional con las iglesias, etc. Difícilmente puede juzgarse como neutro el desarrollo de políticas para instaurar desde arriba la igualdad entre los credos diversamente representados, o dirigidas a eliminar la religión de la esfera pública. Esta neutralidad o laicidad del Estado sin exclusión de la religión, supone una consideración que admita la posibilidad de contribuciones positivas de las religiones. Y afirma que diferenciación no equivale a la privatización moderna, que exigía privar al ciudadano de su cualificación o identidad religiosa para entrar en la esfera pública. Tal escenario supone superar los viejos prejuicios, las tensiones de la modernidad entre la fe y la razón como dos fundamentalismos opuestos, y promover un diálogo o escucha recíproca entre ambas. La religión debe escuchar a la razón para conservar un rostro humano y evitar sus perversiones. La razón, también la política, se puede beneficiar de una presencia pública de la religión a condición de que ésta respete la diferenciación y las libertades. Como ha indicado Pedanati, esto requiere recuperar una idea de tolerancia basada sobre valores y no meramente sobre la indiferencia hacia los valores. Se debe ser tolerante porque las personas merecen respeto, incluso cuando se equivocan, y no porque toda postura o acción resulte equivalente.
Esa tolerancia liberal, indiferencia hacia los valores, no pocas veces termina en intolerancia porque se funda en apoyos frágiles. La indiferencia de principio hacia los bienes, no permite promover nada, al contrario, hace irrelevante toda diferencia, y la autonomía individual como el bien único y absoluto, que no acepta otras posiciones que puedan limitarla. Es necesario redefinir la laicidad sin negación de la religión. Caben distintas maneras de conexiones entre fe y razón, pero esa redefinición debería entenderse como capacidad de diálogo y tolerancia activa entre posiciones que no deben abandonar la propia fe para entrar en el espacio público, como exigía la modernidad. Una presencia pública de la religión así entendida puede contribuir a sostener la razón, e indirectamente a la democracia, a través de la reelaboración de su patrimonio de reflexión humanista. Las grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam, han distinguido entre su dogmática interna y el espacio laico de diálogo con la razón y de diálogo interreligioso. Esa reserva de reflexión o de discurso inspirado por una fe religiosa no se propone solo para quienes confiesan la fe, sino que puede ser atendida por muchos que, desde la increencia o desde otra opción religiosa, descubren en ella una fuente válida también para fecundar el discurso público. Y puede decirse que esta es también misión de la moral social. Elaborar su propuesta desde fuentes cristianas y promover esa escucha recíproca entre la razón religiosa y la razón secular, con el objetivo de evitar tanto la tentación de sus propias perversiones de intolerancia o fanatismo, como el nihilismo relativista o la anomia en que han desembocado las sociedades modernas dejadas a la sola razón.